Comienza Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Y les saludo en esta mañana de viernes. Saludándoles con mucho entusiasmo este viernes 25 de marzo del año 2022. Soy su servidor Pedro Ferriz de Con y le quiero agradecer en esta ocasión a mi querido Pedro Ferriz Híjar, el que haya estado aquí durante toda esta semana, que ha sido una semana de mucha intensidad, mucho trabajo para México. Eso es lo que yo quiero expresar para mi país, para mi querido México, habiendo estado en Guadalajara y habiendo compartido con mucha gente en el occidente de México muchas cosas que tienen que ver con nuestro amado país. Estoy transmitiendo a través de la primera emisión de Central FM Equilibrio por centralfmequilibrio.com, por nuestras estaciones hermanas, asociadas y afiliadas en la República Mexicana, nuestros podcasts en Amazon, en Apple, en Google, en Deezer, en iHeartRadio y en Spotify, y en nuestras aplicaciones en iOS y en Android. Estamos, como siempre, en Central FM Equilibrio, con mucho entusiasmo para servir a todos ustedes. Hay muchas cosas en el ámbito nacional e internacional y empezamos. Aquí hay un resumen de lo que consideramos más importante. Estás escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. Resumen informativo. En Bruselas, el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, dice que si Rusia usa armas químicas en Ucrania, responderá que la magnitud de la reacción dependerá del alcance de la agresión. We would respond. We would respond if he uses it. The nature of the response would depend on the nature of the use. De la naturaleza de la respuesta estará dependiendo de la naturaleza del uso de aquel tipo de armas que utilice. La Organización del Tratado del Atlántico Norte abasteció a los grupos tácticos de combate desplegados en el flanco oriental de la alianza para enfrentar el uso de estas armas no convencionales, según informó el secretario general de la OTAN, el señor Jens Stoltenberg, que dijo: Any use of chemical weapons will totally change the nature of the conflict. It will be a blatant violation of international law, and it will have widespread consequences and, of course, be extremely dangerous. Si hay el uso de armas químicas, esto tendrá una naturaleza que nos llevará a un conflicto y será una flagrante violación a las leyes internacionales que tendrían enormes consecuencias de carácter legal y, por supuesto, serían extremadamente peligrosas. El Grupo de los 7 también advirtió contra cualquier amenaza sobre la utilización posible de armas químicas, biológicas o nucleares y recordó a Rusia de sus obligaciones ante tratados internacionales firmados por ellos. Por otra parte, por videoconferencia en la cumbre del G7, Volodymyr Zelensky, el presidente ucraniano, aseguró que existe riesgo real de que Rusia use armas químicas en territorio ucraniano. Acusó a Moscú de lanzar bombas de fósforo. También en videoconferencia con los líderes de la OTAN, Zelensky pidió ayuda logística sin restricciones a fin de salvar a la gente. Podrían suministrarse el 1% de sus aviones y de sus tanques, el 1%, y con eso tendríamos. Los líderes del G7, Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y el Reino Unido, anunciaron que restringirán el uso del oro por parte del Banco Central de Rusia en sus transacciones comerciales, al tiempo en que Estados Unidos dio a conocer una nueva ronda de sanciones dirigidas a más de 400 integrantes de la Duma, o sea, del Congreso ruso. El gobierno británico impuso sanciones a 65 compañías e individuos más, incluido el grupo Wagner. ¿Qué es esto? Es un grupo militar privado, o sea, mercenarios, vinculados a Vladimir Putin, que ha enviado mercenarios a Ucrania. El G7 y la Unión Europea también informaron sobre un nuevo esfuerzo para compartir información y coordinar respuestas para prevenir que Rusia evada el impacto de las sanciones de los países occidentales lanzadas desde el 24 de febrero, cuando inició la invasión a Ucrania.
Líderes de la Unión Europea rechazaron la demanda de Vladimir Putin de pagar el gas natural en rublos y prometieron respuesta a esta solicitud que busca eludir algunas de las sanciones impuestas por Occidente. Y habla Olaf Scholz, el canciller alemán, que dice los tratados se suscribieron así. Most agreements and most treaties are absolutely precise about the currency in which the payment has to be done. Muchos de los acuerdos y muchos de los tratados que nosotros firmamos están absolutamente claros de las monedas en las que se tendrán que pagar estos compromisos. La invasión rusa a Ucrania remoldeará la economía de todo el mundo y pondrá fin a la globalización experimentada en las últimas 3 décadas. También puede ocasionar más problemas inflacionarios al incitar a empresas a retirarse de sus cadenas de suministro. Esto lo advierte uno de los hombres más influyentes del mundo financiero, que es Larry Fink, el director ejecutivo de BlackRock, según una publicación dada a conocer por el Financial Times hace unas cuantas horas. La Asamblea General de la ONU, ahí vienen algunas posibles repercusiones. La Asamblea General de la ONU aprobó una resolución que culpa a Rusia por la crisis humanitaria en Ucrania y exige el cese al fuego, así como todo ataque en contra de objetivos civiles. Se trata de la segunda resolución no vinculante avalada en menos de un mes. 140 votos a favor, 5 en contra y 38 abstenciones. Con ello, la comunidad internacional avaló por abrumadora mayoría esta nueva resolución que fue presentada por Ucrania y promovida promovida por Francia y fue promovida por México sobre las consecuencias humanitarias de la agresión. Tendría que haber consecuencias humanitarias y Ucrania está pidiéndole a la ONU que apoye. Bueno, Francia y México matizaban el proceso que fue rotundamente rechazado por la Organización de las Naciones Unidas en su conjunto. Estados Unidos recibirá a 100,000 refugiados de la guerra en Ucrania en momentos en que unos 3,5 millones huyen de ahí, según informa un funcionario estadounidense que habló a condición de anonimato previo al anuncio oficial. La Agencia de Inteligencia Militar de la Federación Rusa tiene desplegados en México más oficinas que en cualquier otro país del mundo, con el objetivo de influir hacia los Estados Unidos. Y Glenn Van Herk, que es el jefe del Comando Norte de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, habló durante una audiencia del Comité de Servicios Armados del Senado norteamericano y se expresaba contundentemente. Estamos viendo cómo México se ha convertido en un reducto de rusos que están haciendo, digamos, antesala en México para atacar a los Estados Unidos en información, en penetración, en esto que dice y explica. I would point out that the largest portion of GRU members in the world is in Mexico right now. Those are Russian intelligence personnel, and they keep an eye very closely on their opportunities to have influence on U.S. opportunities and access. There are actors who are very aggressive and active all across the NORTHCOM AOR, to include in the Bahamas and Mexico. Dice, en este momento una porción muy grande de infiltrados rusos, miembros del Departamento de Inteligencia de ese país, están constantemente monitoreando y teniendo oportunidades e influyendo directamente en acceder hacia y penetrar a nuestras fuerzas de seguridad en los Estados Unidos. Hay actores como China y como Rusia que son muy agresivos a lo largo de la parte norte del comando y tienen responsabilidad, incluyendo a las Bahamas y a México, en este tipo de operaciones. Sin abundar, durante su comparecencia, Glenn Van Herk aseguró que la inestabilidad en México, generada por los cárteles del narcotráfico, crea condiciones que pueden ser aprovechadas por agentes rusos que afectarían a la seguridad nacional de los Estados Unidos. And that's transnational criminal organizations who create an environment that's not conducive to raising a family for economic success, and we see that happening right on our border in Mexico. My concern with that, Senator,
is the instability it creates, the opportunity it creates for actors such as China, Russia, and others who might have nefarious activities on their mind to seek access and influence in our AOR from a national security perspective. Dice, hay organizaciones transnacionales que son criminales y que están creando un ambiente que no conduce a la formación sana de las familias y del desarrollo económico para que éste tenga éxito. Y esto lo estamos viendo, está pasando justo en nuestra frontera con México. Mi preocupación es que esta inestabilidad crea oportunidades para actores como chinos, rusos y otros que pudieran tener una nefasta influencia a través de sus actividades en buscar acceso e influencia en nuestras áreas de responsabilidad nacional y de seguridad en perspectiva. Creada en el año de 1942, este grupo de infiltración sobrevivió a la disolución de la Unión Soviética en 1991 y actualmente, junto con el Servicio Federal de Seguridad, es una de las dos agencias rusas encargadas del espionaje en el extranjero, pero además este GRU del que hacía alusión el comandante de las fuerzas del norte de la División de Seguridad de los Estados Unidos, por cuenta propia en brigadas de fuerzas especiales. La GRU es acusada de haber interferido en las elecciones de los Estados Unidos, de haber intentado un golpe de Estado en Montenegro, de haber atacado cibernéticamente a la Agencia Mundial de Antidopaje y de haber envenenado al ex espía ruso Sergei Skripal del Reino Unido en el año de 2018. Ken Salazar, por su parte, embajador de los Estados Unidos en México, fíjense cómo muchas cosas que están pasando hasta allá en Ucrania están teniendo influencia con México. Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en México, reclamó el apoyo de diputados mexicanos a Rusia, pidiendo solidaridad con Ucrania. Ken Salazar dijo en la instalación del Grupo de Amistad México-Estados Unidos en San Lázaro que ambos países deben de estar igual unidos como lo hicieron Estados Unidos y México durante la Segunda Guerra Mundial en contra de Adolfo Hitler. Tenemos que estar nosotros en solidaridad con Ucrania y contra Rusia, ¿no? Se me parece que el embajador de Rusia estaba aquí ayer haciendo un ruido que México y Rusia estaban tan cercanos. Eso, nunca puede pasar. Nunca puede pasar. En la Guerra Mundial II no había ninguna distancia entre México y los Estados Unidos. Unidos así contra lo que estaba haciendo Hitler y los demás para derrotar a la humanidad y la libertad. No nos podemos nosotros nomás decir, eso está pasando allí en el otro lado del mundo, porque nos puede afectar aquí, en México. Bueno, más que claro, ¿no? Ken Salazar evocó, ya cambió el discurso Ken Salazar, ¿eh? Nada más llegó a México y vio el estado de cosas del gobierno del presidente López Obrador y evocando al mismo Juárez y por supuesto al presidente Lincoln como símbolos de la unidad bilateral, dijo esto. Lo que está haciendo Putin y los rusos ahora es una cosa que nunca lo pensaba yo que lo iba a ver. Mis padres, como algunos de ustedes que me estaban hablando, fueron soldados, servidores en la Guerra Mundial II. No se nos puede olvidar que esa época fue la época donde México y los Estados Unidos, tanto como Benito Juárez y Lincoln, estábamos unidos. Entonces, yo les pido a ustedes, como los diputados, que tienen tanta fuerza, y no es del PRI o del PAN o del Ciudadano o el PRD, es algo de México, que lo que hizo Rusia aquí, atacando a Ucrania, es un ataque contra la libertad y el modo de vivir de todos nosotros. Aquí hablamos nosotros del grupo de amistad, México y Estados Unidos. No puede haber diferencia. Tenemos que hacer lo mismo que hicieron los dos países en esa época
de la Guerra Mundial II. Y en un momento así, los diputados promueven una reunión de amistad con Rusia. Yo no sé, habría que avisarle al presidente López Obrador que Rusia ya no es socialista, que Rusia ya es comunista, y que si hay un conservador fifí multimillonario en el mundo, se llama Vladimir Putin. Yo no sé en dónde están nuestros diputados de Morena que veían al embajador de los Estados Unidos en México y todos estaban calladitos, pero después hacen su jugada, su batea de babas, y hacen, sin tener ninguna necesidad, una reunión para promover la amistad con Rusia. Ahora, no es malo promover la amistad con Rusia. Lo que sí es malo es hacerla en este momento, porque hay cosas que pueden ser buenas, pero inoportunas. Y esto en política, para los que sepan de política, es algo que vale la pena el practicar. La forma es fondo, señores diputados. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Quiero también decirles que hay una promoción del Papa Francisco para orar por la paz en Rusia y en Ucrania y consagrar a estos dos países al corazón inmaculado de la Virgen María. Desde el Vaticano y hacia todo el mundo católico, esto será hoy a las 10 de la mañana, tiempo del centro en México, que serían las 5 de la tarde, tiempo de Roma. Va a ser transmitido en vivo, muchos medios en todo el mundo, todos los medios del Vatican News, lo transmitirá EWTN, lo transmitirá, por internet ustedes lo podrán ver, es un llamado que está haciendo en oración. El poder de la oración será fundamental en este día que se orará por la paz en Ucrania. La reforma eléctrica que discute México debe de respetar los contratos y acuerdos previamente establecidos en forma legal, porque sin confianza en el país no habrá inversión. Eso lo dice otra vez Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en México, en víspera de la Cámara de Diputados al arranque de los trabajos para dictaminar la iniciativa presidencial que pretende reformar la Constitución para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad en detrimento de la inversión privada. Ahí Ken Salazar dice ante legisladores que espera que la ley que se discuta en el Congreso apoye la relación económica bilateral. Defendió la generación de energía limpia como factor fundamental de productividad. De ser aprobada como está, la reforma eléctrica ocasionaría una sangría de muchos miles de millones de dólares, según advierte Ricardo Monreal, que está siendo lo más moderado dentro de este desbalance político que se ve desde Morena. Y la perspectiva de Monreal es esta. Si algún empresario, algún inversionista siente que sus intereses han sido deteriorados o están en riesgo, van a acudir a las instancias internacionales porque así lo establece la Constitución. Recuerden ustedes que renunciamos a la jurisdicción nacional, es decir, que todos los conflictos que se presenten sobre interpretación de leyes tienen que ser dirimidos en paneles internacionales y en estos lugares de arbitraje internacional normalmente no nos va bien y son muchos miles de millones de dólares los que estaríamos en riesgo de estar pagando si se aprobara en esos términos. Entonces, para esto dice que es importante escuchar a los empresarios. Pero hay de nuestra parte total apertura para revisar y para atender algunas observaciones que se tengan por grupos de inversionistas, empresarios o estudiosos de la materia. Loretta Ortiz, que es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dijo que es válido fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad, incluso bajo las reglas de la reforma propuesta en el 2014 que abrió la generación de energía eléctrica a las empresas privadas. Consideró legítimo que se dé prioridad al despacho de la energía generada por centrales que no sean eólicas o solares, aunque su costo sea mayor, ya que estas últimas son intermitentes y no garantizan estabilidad y confiabilidad en el sistema eléctrico, que es algo que, por supuesto, no tiene ninguna
forma de sostenerse esto que dice esta mujer. Parece que no tiene información. La instalación de proyectos de energía eólica y solar desplegados durante el sexenio pasado fue sin planeación y sin garantizar la seguridad de la red eléctrica, según dice Ricardo Mota, que es el director general del Centro Nacional de Energía. El CENACE asegura que las iniciativas generaron un desajuste en el sistema. Es increíble, de verdad que no lo puedo creer. La expropiación de tierras para retomar el fallido proyecto de la hidroeléctrica de Chicoacén 2 es ya una realidad, pues se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se despojan por utilidad pública 102 hectáreas, 26 áreas y 9 centiáreas del ejido de Chicoacén en Chiapas a favor de la Comisión Federal de Electricidad. La cantidad fijada para la indemnización de los terrenos será de 8,991,158 pesos, según un dictamen realizado por el Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales. A pesar de los altos precios de combustibles a nivel nacional, los expendedores de gasolina esperan un incremento aproximado del 2% en las ventas en abril respecto al mismo mes del 2021 por las vacaciones de la Semana Santa. Roberto Díaz de León, presidente de la ONEXPO, explicó que esto se deberá a la disminución en los contagios por el COVID y a menores restricciones sanitarias que impactarán favorablemente en la movilidad dentro del país. El Banco de México elevó sus pronósticos de inflación para el 2022 y el próximo año y proyectó que esta confluya con el objetivo del 3% hasta el 2024. Asimismo, Banjico confirmó que subió de manera unánime su tasa de interés en 50 puntos base a 6,5%, anuncio que fue filtrado, nunca lo había yo visto, fue filtrado a través del presidente de la República en la mañanera, que se adelantó al anuncio que tendría que haber hecho primero, por supuesto, el Banco Central, al anticipar el aumento de la tasa de referencia y el sentido de la votación. Se trata de la 7ª alza consecutiva en su intento de contrarrestar el proceso inflacionario en México. Banjico incrementó su pronóstico promedio de inflación general para el primer trimestre del año de 6,9 que tenía previsto a 7,2%, como le hemos venido diciendo aquí en el programa, por lo que la tasa se ubicaría en 7,25% en el mes de marzo, luego de que en enero y febrero se observaran aumentos en enero del 7,07, en febrero del 7,28 y ahora en marzo del 7,2 y con ello, del 7,25, perdón, y con ello también sube su predicción promedio de la inflación general para el cuarto trimestre del año y la pasa de 4% al 5,5% y de 3,4 al 4,5% para los primeros 3 meses del 2023. Hay que decir que la primera vez que el subgobernador Gerardo Esquivel votó a favor de un aumento de medio punto porcentual se dio justamente en aquella ocasión al principio del año. De acuerdo con el artículo 45 de la ley del Banco de México, quienes asistan a sesiones deberán guardar confidencialidad respecto a los asuntos que se tratan en ellas, salvo autorización expresa de la Junta de Gobierno para hacer algún tipo de comunicación. Luego del madruguete que el presidente López Obrador dio sobre el aumento, adelantándose a Banco de México, a economistas, a organizaciones como el Instituto Mexicano de la Competitividad y de México Evalúa, consideraron que la acción vulneró, lo que hizo el presidente, vulneró la autonomía del Banco Central y violentó su marco regulatorio. Incluso el presidente López Obrador tuvo que hablar así en la convención bancaria. El Banco de México aumentó la tasa de interés 0.50, vamos a tener una tasa de interés de 6.5, porque cuando aumentan las tasas de interés hay menos inversión y se supone que baja la inflación, es un mecanismo de control. La decisión de ayer la tomaron en el Banco de México por unanimidad y nosotros respetamos la autonomía del Banco de México.
por unanimidad, dice el presidente, y como era de unanimidad, un anuncio que el banco todavía no había hecho, el presidente de la República lo que quiso decir, con esto que por cierto, esto le aclaro, fue en la mañanera, lo que hizo fue decir, las políticas públicas del Banco de México las dicto yo. Eso es lo que dice. Sin referirse al madruguete, Daniel Becker, presidente de la Asociación de Bancos de México, dijo que no hay ningún temor de que con la nueva gobernadora de Banjico, Victoria Rodríguez Ceja, se revivan algunas iniciativas que pongan en peligro la autonomía y la operación de los bancos comerciales. Fíjense hasta dónde hay que aclarar, ¿no? Esta mujer es empleada del presidente y ahora es gobernadora del Banco Central. Una fuente anónima afirmó que la Secretaría de Hacienda fue la que reveló al presidente López Obrador sobre la decisión de política monetaria del Banco de México. Aclaró que es deber de los secretarios de Estado informar al presidente de las decisiones de la Junta del Banco de México, pero responsabilidad de divulgar la decisión en forma anticipada, la responsabilidad de esta recae totalmente en el presidente de la República. ¿Ustedes creen que el presidente no sabía que el Banco de México no había informado esto públicamente? Rogelio Ramírez de la O, secretario de Hacienda, rechazó hablar sobre la revelación antes de tiempo del presidente López. Abordado al término de la convención bancaria, guardó silencio cuando se le preguntó. No dijo nada. Después se fueron con Gabriel Llorio, la prensa, y le preguntaron al subsecretario de Hacienda, oigan, ¿qué pasó? ¿Por qué se adelantó el presidente? Tampoco dijo nada. Después de la cascada de críticas, el presidente López Obrador ofreció una disculpa por haberse anticipado a el anuncio que tendría que haberse dado desde el Banco de México, y lo dijo de esta manera. Aquí quiero ofrecer una disculpa a la presidenta, la gobernadora del Banco de México y a los vicegobernadores, porque recibí la información anoche de que habían tomado la decisión de incrementar la tasa al 6.5%. Pensé que ya se había hecho público y hoy en la mañana hablé del tema, pero quiero decirles que reafirmo mi compromiso de respetar la autonomía del Banco de México. Y todos se le quedan viendo como diciendo, ajá, ándale, sí. Irene Espinosa, subgobernadora del banco, dijo que la institución aceptó las disculpas por el madruguete, ya que todo se trató de un desconocimiento de los tiempos. Yo más bien pienso que es un desconocimiento del presidente, o más bien pienso que es una mala intención del presidente el dar a conocer este dato, porque se le cuecen las habas por decir que la economía se maneja en Palacio Nacional y en ningún otro lado. Antes el INEGI informaba que la tasa de inflación anual en la primera quincena de marzo estaba en el 7.29%, ligeramente menor al 7.34% previo. López Obrador dijo que no se descarta el quitar aranceles a los productos para mejorar precios y combatir la inflación. Planteó importar de este modo carne, pollo, huevos y granos. Otra posibilidad es la apertura comercial, que no la descartamos, porque todavía México sí tiene aranceles para la importación de algunos alimentos. Entonces, si estamos en un mundo de libre mercado, si hay una situación de incremento de precios por falta de alimentos o de materias primas en México, se abre al mercado para importar, se quitan aranceles y entra carne de pollo, y entra huevo, y entran granos, a mejores precios.
Eso también es un mecanismo que no descartamos para enfrentar la inflación. ¿Y cómo sabe el presidente? ¡Qué bárbaro! Las plataformas fintech para el envío de remesas deben de tener el mismo tratamiento que los bancos en materia de prevención de lavado de dinero por los riesgos que representa esta actividad, según considera Bancoppel, el segundo pagador de remesas en México con más de 25 millones de operaciones al año. La suspensión de la autorización ambiental para los 3 primeros tramos del Tren Maya fue un error, fíjense. El Tribunal Federal de Mérida, que la concedió, dejó sin efecto su sentencia de febrero pasado. En una inusual aclaración publicada el jueves, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo y Administrativo de Yucatán aceptó haber dictado 2 sentencias contradictorias al revisar la suspensión definitiva del Juzgado Cuarto Distrito en esa entidad, concedido en el mes de marzo del 2021. Y con esto, este ecocidio que se está realizando en el sureste mexicano, que había tenido por parte de una suspensión ambiental a través de un tribunal local, después reconoce un error, enmienda la plana y con esto deja otra vez la vía libre para que se siga con este circuito que ya sabemos ha traído enormes, serias consecuencias por su construcción hasta este momento. Pedro Ferriz de Con y su editorial. En Central FM. Equilibrio. Estamos viendo aquí en esta mesa de análisis algunas de las cuestiones que están ventilándose y que son preocupantes de la postura del gobierno de México con respecto a nuestros vecinos del norte. Veo primero a un exsecretario de la Defensa involucrado en el tema del narcotráfico, el general Cienfuegos. Es no solamente un militar mexicano, sino que fue secretario de la Defensa durante la administración pasada. Yo no puedo pensar, que a un exsecretario de la Defensa se le haya detenido por error. Aunque sí puedo pensar que se haya liberado a este exsecretario luego de una negociación. Y eso queda ahí. Fue un momento oprobioso para México, para el general Cienfuegos y su carrera y su familia, y por supuesto un desprestigio para todos nosotros, pero se dio. Después senadores y congresistas norteamericanos dan informes de México y de acciones del presidente López Obrador que van en detrimento de la relación. Cuestiones que tienen que ver con inversiones de energías, tanto fósiles, de desechos fósiles, como renovables, que están constantemente violando acuerdos internacionales, y en este caso trilaterales con Canadá y con los Estados Unidos. Después el Departamento de el Homeland Department y de Inteligencia de los Estados Unidos equiparan al narcotráfico de México con grupos de terrorismo. Y ustedes saben que hay una ley metaconstitucional en los Estados Unidos en la que prevé que cualquier grupo de terrorismo que haya en cualquier parte del mundo debe de ser visto, puesto en la mira, visto y atacado de manera frontal por las fuerzas norteamericanas en aras de su seguridad nacional. Luego, William Barr hace declaraciones brutales de cuando él fue el ministro de Justicia, el secretario de Departamento de Justicia de los Estados Unidos, haciendo ver que el gobierno del presidente López Obrador ya perdió el control y que cogobierna con el narcotráfico. Habla del armamento que tiene el narcotráfico. Habla de un narcotráfico que está mejor organizado y más apertrechado que el propio ejército mexicano, y de células del narcotráfico que gobiernan amplios sectores de nuestro país. Después, Biden ignora todas las cartas y propuestas de López Obrador
que propone para la región de México, Mesoamérica y América Central, y su relación empieza a ser fría, empieza a ser distante, y es una relación que se hace a través de funcionarios que van a ver no a otros funcionarios de México, sino de funcionarios de los Estados Unidos que van a ver al presidente de la República. Pues la defensa de los Estados Unidos testifica ante el Congreso norteamericano que México es el lugar con más espías rusos, convirtiéndose en una amenaza regional, la más importante para la seguridad nacional de los Estados Unidos. Y aprovechando la inestabilidad que hay en México, espías rusos pueden infiltrarse desde el sur y convertirse en el atentado más grande que puede tener Estados Unidos para su seguridad. México y Estados Unidos podrían ser aliados comerciales, esto es claro, pero no podemos dejar de escuchar la voz, por ejemplo, que Ken Salazar, el embajador norteamericano en México, dijo a diputados en la semana que está todavía corriendo, en la que repudia el que haya habido una reunión de diputados mexicanos con el embajador de Rusia para mostrar en este momento la particular amistad que hay entre México y Rusia. Y dijo, no puede ser que en un momento así México olvide de lo que ha sido históricamente la relación con Estados Unidos, que dice, en la Segunda Guerra, no dijo, en la Guerra Mundial II, México y Estados Unidos estuvieron de la mano luchando en contra de Adolfo Hitler. Y Ken Salazar cambió su discurso de manera diametralmente opuesta de cuando llegó a ahora como está, haciendo sentir que debe de ser prioritario para México el no violar los acuerdos que se tienen celebrados con inversionistas norteamericanos en función de posibles cambios que se le hagan a leyes en México que dejen de respetar estos acuerdos previos. Con esto, Morena y el presidente de la República están haciendo las cosas, desde el punto de vista diplomático, están haciendo las cosas mal. No solamente las están haciendo mal porque no hay diplomacia en México, porque cuando el presidente de la República habla de un Estados Unidos injerencista o le contesta de una manera grosera y vil al Parlamento Europeo o congela la relación con España o hace todo tipo de reacciones y acciones que tienen que ver con la postura del gobierno mexicano en función de su relación con el mundo en lo general y con Estados Unidos en lo particular, se brinca a la Secretaría de Relaciones Exteriores como si esta no existiera. Y pareciera que todo lo que se genera en Palacio Nacional no tiene ningún peso o contrapeso dentro de la propia administración en la que tendría que haber el conocimiento suficiente para saber que las cuestiones económicas tienen que ser ponderadas y no lo que hace el presidente adelantándose a anuncios que deben de hacerse desde el Banco Central o haciendo declaraciones que tienen que ver con el mundo cuando tiene a un secretario de Relaciones Exteriores que se tiene que hacer a un lado ante las declaraciones del presidente y guardar silencio. ¿Y saben ustedes qué es esto? Se está estableciendo una relación tóxica del gobierno de López Obrador con México hacia adentro y con el mundo. Y el presidente López Obrador, hay que decirlo, es un chivo en cristalería. Y ante estas condiciones en las que hoy estamos, con esta falta de democracia que hoy tenemos, si hay un ejercicio, uno solo, que esté delante de nosotros y que pueda practicarse en democracia, yo te pido a ti que lo aprovechemos. Este gobierno no puede seguir al frente de México. La única oportunidad que tenemos, con todos sus defectos y con todas sus inequidades y con todo lo disparejo que está el piso, es el 10 de abril, con la revocación del mandato.
Ya escuché a todos los teóricos que dicen que no votemos, y su postura no comulgo con ella, porque se me hace que no va con México en un momento en que tenemos que aprovechar cualquier coyuntura para hacer que este hombre baje del poder, porque México no puede seguir con López Obrador al frente. Se los digo en este medio de comunicación que no depende de nada ni de nadie y que nuestra única obligación está solamente ligada con el amor que le tenemos a un país que vemos cómo se está destrozando. La entrevista con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Quiero agradecer la presencia de Patricia Terraza, secretaria de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, que esté aquí conmigo esta mañana. Patricia, buenos días. Hola, muy buenos días a todos. ¿Cómo amanecieron? Buenos días a ti, Pedro, principalmente. Fresquecitos, Patricia. Como te ves tú esta mañana, te saludo con mucho gusto y con mucho agrado. Patricia, ayer estábamos todos un tanto desconcertados por el anuncio previo al que tiene que hacer por ortodoxia el Banco de México en su decisión colegiada de definir si vendría o no un aumento en las tasas de interés referencial a un día. El presidente adelanta el anuncio que desde mi punto de vista es una forma de decir, aquí mando yo, y creo transgrede a la autonomía e independencia del Banco Central. ¿Cómo se observa esto desde el Congreso? Bueno, mira, la verdad de las cosas es que, bendito Dios, no hemos perdido la capacidad de asombro, pero han sido tantas cosas, han sido una sobre otra, que no salimos de una sorpresa y ya estamos sobre otra. Pero déjame decirte que yo ahorita estoy en Acapulco, vine a la 85 Convención Nacional Bancaria que la organiza la Asociación de Bancos de México, y estuvo el presidente ayer por la tarde y dio su mensaje. Y el mensaje se basó en pedir una disculpa, primero a la gobernadora del Banco de México, luego a su junta de gobierno y al pueblo de México por haber adelantado una noticia que era una noticia del Banco de México. Debemos entender que en la junta de gobierno hay dos personas que dependen de la presidencia de la República. Está el secretario de Hacienda y está el subsecretario del ramo, sentados a la mesa con voz, pero sin voto. No, perdón, sin voz y sin voto. Pero, bueno, lo que dijo ayer por la tarde acá en la convención, dijo que le habían avisado por la noche que habían llegado a ese acuerdo. Y él pensó que ya estaba anunciado, que ya era público, y por eso él lo dijo en la mañanera. Pero pues el anuncio lo tiene que dar la gobernadora, pero ahí públicamente le pidió disculpas. Creo que fue un gesto político muy importante, que no lo esperábamos los que estábamos ahí presentes, pero pues que afortunadamente se hizo, porque bueno, pues eso te da un respiro y te da una bocanada de aire de que, bueno, va a respetar la independencia del Banco de México, pero pues también sigues con el temor de estar viendo que se van los organismos autónomos y de que al final del día quiere tener solo floreros como colaboradores. Esto definitivamente no creo que pueda un presidente ignorar el que el anuncio haya sido primero hecho a él a través de la Secretaría de Hacienda, como dices tú, que tenía presencia ahí, y que hay un principio de acuerdo dentro de la mesa que no se puede difundir información fuera hasta que la información sea dada a conocer de manera pública, porque tener información privilegiada de esta naturaleza podía ser empleada con fines que no son propios, o sea, es el uso de información confidencial que el presidente da a conocer a todo el país previo a que se determine el aumento de la tasa de interés, que no fue menor, fue de 50 puntos base. Ahora, esto puede ser llevado al manejo accionario, puede ser llevado al manejo financiero, puede ser
manejado, bueno, ha habido casos de que por información privilegiada manejada públicamente o de manera parcial para ciertas ganancias, esto es objeto de una sanción mercantil que puede acabar hasta en la cárcel una persona por una razón de esta naturaleza. Eso pasa en todo el mundo. Ahora, si el presidente se disculpa, que me parece maravilloso que se disculpe, lo que no se me hace absolutamente lógico, no se me hace, es que el presidente no sepa de este caso de ortodoxia, que te juro, Patricia, que en mi vida periodista nunca había yo vivido una cosa así, ni en tiempos de Echeverría, ¿eh? No, a ver, fue un tema de noticia internacional. Bueno, pues imagínate, estamos en una convención nacional bancaria con banqueros y con esta noticia, bueno, comentaba uno de los colaboradores del Banco de México, dijo, es el peor día de mi vida, ha sido un desastre. Y bueno, pues los comentarios entre los banqueros, ¿qué te puedo decir? Bastante agrios, muy difícil, muy preocupados por el país. Pero al final del día, bueno, pues fue una bocanada de aire, la disculpa de la forma en que lo hizo y en ese escenario tan importante para los mexicanos. Pero sí no deja de preocuparnos porque hay dos mensajes muy importantes, Pedro. Es la intencionalidad de la noticia. Realmente desconocía que no era un tema público en ese momento. La filtración de la noticia de la Junta de Gobierno del Banco de México que filtra información, así sea el presidente de la República. Y bueno, la falta de tacto y de acompañamiento al presidente, pues ¿dónde están sus asesores de lo que va a decir en una mañanera? O sea, puede arruinar el país en una noticia que no le corresponde a él dar. Entonces, sí es muy, muy preocupante lo que sucedió el día de ayer por la mañana. Todos nos quedamos helados, o al menos todos los que estamos en el tema financiero fiscal. Es una noticia que cimbró la economía y también pues te preocupa muchísimo porque pues el país soy yo, el pueblo soy yo y cada vez se nota más y cada vez lo vemos con mayor preocupación. Patricia Terrazas, muchas gracias por tomar esta comunicación. Sé que no estás en tus terrenos, sé que estás en Acapulco, sé que se está ventilando una convención bancaria en la que la preocupación, yo pienso que está flotando en el ambiente, que es para todos motivo realmente de una reflexión que ya vivimos, Patricia. Flota en dos sentidos. En el sentido inflacionario, que es altamente preocupante, y en la cadena de suministros que sigue rota, sigue dislocada ante el aumento inusitado de los commodities, del transporte marítimo, del ecoequilibrio, digamos, geopolítico con el proceso ruso-ucraniano, con la pandemia que aún no termina, y bueno, las condiciones económicas. Creo que estábamos esperando que en este 2022, decíamos en diciembre, ¡feliz año nuevo!, ¿no? Y resulta que nos encontramos con esto y este 2022 está lleno de sorpresas. Te mando un abrazo y te agradezco mucho. Gracias. Y gracias por tomar este tiempo para nosotros y para nuestro público. Al contrario, muy buenos días a todos y encantada de colaborar contigo y colaborar con México. Colaborar con México. Eso es lo que queremos. Patricia Terrazas, muchas gracias. Te mando un abrazo. Igualmente, que Dios te bendiga. Muy buenos días a todo tu auditorio. Igual, que Dios te bendiga a ti. Patricia Terrazas, secretaria de la Comisión de Hacienda en la Cámara de Diputados. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y estamos en Miami, en la Florida, con Adriana Braniff, como siempre. Nos tiene miren que hay información ahora pura y dura. Te saludo esta mañana, querida. ¿Cómo estás? Buenos días, Adriana. ¿Cómo estás, Pedro? Sí, mira que hay información. Poco tiempo y vamos a tener que tocar todos los temas. Bienvenido. Sé que te fue muy bien en Guadalajara con esta gira de Somos México. Sí, claro que sí. Gracias. Yo sé que estás pendiente y constantemente estamos en comunicación. Cuéntanos, Adriana.
Pues hablar de dos temas que hoy van ligados, los temas de los que todos están hablando, Pedro. Biden está en Europa hablando con los líderes del mundo sobre Rusia, ese es un tema, y el otro, pues es el embajador de Estados Unidos en México, hablando sobre los amigos de Rusia en México, y esto es de destacar, porque pues Ken Salazar, y ya lo platicaste tú anteriormente, pudo darle el espaldarazo a López Obrador 2 veces. Uno con la reforma energética, cuando dijo que era muy necesaria, y el otro espaldarazo con el aeropuerto, cuando dijo que era una maravilla el aeropuerto y que no aguantaba las ganas de esperar cuando pudiera viajar desde ahí a Colorado o a Washington. Pero pues ya, hacerse de la vista gorda por tercera vez, ahora con los amigos mexicanos de Rusia, pues ha de haber pensado, no, esto sí ya es un verdadero abuso, un pedacito de cuando lo dice aquí Pedro. Pero mire, traigo aquí la bandera. México, Estados Unidos y Ucrania. Tenemos que estar nosotros en solidaridad con Ucrania y contra Rusia, ¿no? Se me parece que el embajador de Rusia estaba aquí ayer haciendo un ruido que México y Rusia estaban tan cercanos. Eso, perdón, nunca puede pasar. Nunca puede pasar. Dice, perdón, esto nunca puede pasar, pero perdón, esto ya pasó y pasó ayer en la Cámara de Diputados, se instaló esta mesa de amigos y luego vino el mensaje para todos aquellos que creen que no nos va a afectar lo que está pasando en Ucrania y pues lo dijo así. No nos podemos nosotros nomás decir, eso está pasando allí en el otro lado del mundo, porque nos puede afectar aquí, en México. Ahora sí, lo vemos así aquí en Salazar, Pedro, que pues seguramente esta declaración que hace ya ahora sí poniéndose muy duro, pues fue después de este informe que también comentaste de un general, un informe que da un general en el Senado allá en Estados Unidos, donde dice que México está lleno, repleto de espías rusos. No nada más eso, sino que este informe impresionante, fíjate que hace como un mes más o menos salió un informe aquí en el Miami Herald de un personaje, era un mexicano científico que vivía aquí en Miami y que él se declaró culpable porque había sido apresado hace 2 años de ser un espía ruso aquí en Miami, sacando fotos del coche, de la placa de un agente del FBI que estaba hablando justamente o investigando de estos espías. Y bueno, destacar, y me acordé de la nota, pues es de este espía que justamente era mexicano, aunque vivía aquí en Miami, Pedro. Sí, estamos... hay tantas cosas que en este momento se están presentando desde México hacia los Estados Unidos que el informe que las fuerzas del norte de los Estados Unidos en seguridad nacional hablan sobre la inestabilidad clara que se da y se vive en México, que pues puede ser aprovechable, puede ser un caldo de cultivo para desde el norte de México infiltrar cualquier tipo de información o cualquier tipo de influencia hacia los Estados Unidos, grupos que incluso se les acusa de haber intervenido de manera directa en las elecciones norteamericanas en 2 ocasiones, en el 2016 y en las últimas, y pues yo creo que este tipo de grupos no podemos ignorar que existan, ¿verdad? Pues sí, así está este asunto que realmente es de lo que se está hablando en este momento. El otro tema, Pedro, rápidamente, es el viaje de Biden a Europa. Tuvo 3 reuniones con la OTAN, con la Unión Europea, con el G7, y el contexto a esto rápidamente es, érase una vez que el G7 era el G8. Se convirtió en G7 justamente cuando expulsaron a Rusia en el 2014, cuando se anexa la península de Crimea. Y desde entonces comenzó este conflicto que hoy estamos viendo. No es nuevo. Esta comenzó hace 8 años. Expulsan a Rusia. En aquella ocasión veíamos como Donald Trump trataba de abogar porque volvieran a incorporar a este club a Rusia. Nunca pasó. Y este contexto lo doy, Pedro, porque la declaración más importante del día de ayer de Biden en Europa me parece esta. Dice, voy a buscar que expulsen a Rusia del G20.
El G20 es otro grupo donde no solo hay países democráticos, porque ahí está Arabia Saudita, ahí está China, ahí está Rusia todavía. Es el grupo de las 20 economías más importantes del mundo. Quizá por eso Rusia ya no va a quedar ahí, porque después de las sanciones, pues ya no va a ser un país con una gran economía. El hecho es que Vladimir Putin quiere ir. El martes decía que él tenía planeado ir a Indonesia, a esta cumbre del G20, que va a ser en noviembre, va a querer ir ahí a la bella isla de Bali, y Beijing le dio su apoyo. Pero pues se me hace que fue la declaración más importante. Otra declaración importante de Biden ayer le preguntan si ahora que esté con los refugiados ahí mañana va a estar en Polonia con los refugiados que se fueron, los ucranianos que se fueron a Polonia, que son 2 millones. Y le preguntan en esta conferencia de prensa si ahora que los vea va a cambiar su decisión de no intervenir militarmente en Ucrania. Y bueno, dijo, pero rapidísimo, que no, que él ha visto el daño de la guerra y ver a estos refugiados solamente le va a hacer que fortalezca su sentido de responsabilidad. ¿A qué se refería Joe Biden? Pues a su responsabilidad de impedir que este conflicto que está ahorita en Ucrania pues se convierta en la Tercera Guerra Mundial. Y al contestar la pregunta, pues reveló sin querer, que a punto estuvo de revelar sin querer, cuál era el lugar donde va a visitar a estos refugiados, que es un lugar secreto, no se ha publicado. Y lo decía y casi se le sale, Pedro, mira. And those who have made it across the border. I plan on attempting to see those folks, as well as I hope I'm going to be able to see, I guess I'm not supposed to say where I'm going, am I? But anyway, I hope I get to see a lot of people. Sí está, dice, voy a ver estos folks, voy a ver estos cuates, y bueno, se supone que no debo decir a dónde debo ir, pero voy a ver a mucha gente, y obviamente pues se ríen de lo que tiene que ser información reservada. Mañana va a estar ahí, Pedro, mañana los va a ver, mañana sábado. Habló también de las sanciones y dice que las sanciones no son a corto plazo, que las sanciones a Rusia no hacen que inmediatamente termine de hacer esto Vladimir Putin. Dice, es una cosa a largo plazo, así es que más o menos pues decía, tomen asiento porque esto va para largo y va a afectar a todo el mundo, y si no que le pregunten a Ken Salazar, va a afectar hasta México. Ya se piensa que puede haber hasta escasez de comida, pero así decía Joe Biden, siéntense porque esto no va a ser de un mes ni de 2, esto va a ser a largo plazo. Mira. Why I asked for this NATO meeting today is to be sure that after a month we will sustain what we're doing, not just next month, the following month, but for the remainder of this entire year. That's what will stop it. Dice, bueno, esto no va a ser una situación de un mes, sino de qué va a ser de aquí en adelante por un año entero y de alguna manera pararlo, o sea, parar esto que se ve, mi querida Adriana. Yo no veo a un Vladimir Putin con el deseo de refrenar lo que echó a andar en esta maquinaria de terror y de guerra. No lo veo. Pues sí, este va a ser un fin de semana interesante. Vamos a ver qué es lo que sucede con esta reunión de Biden. No faltó quien le preguntara a Biden después de decir esto, qué iba a pasar si en el 2024, que hay elecciones aquí en Estados Unidos, llega un personaje como Donald Trump que eche para atrás todo este esfuerzo que está haciendo la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN, Pedro. Pues más o menos eso es lo que ha pasado. Vamos a estar pendientes todo el fin de semana. Muy importante, este fin de semana se me hace que es clave. Vamos a ver qué es lo que sucede, Pedro. Vamos a ver qué es lo que sucede y, por supuesto, estaremos siempre informando a nuestro querido público de la información y de su contexto, como tú sueles hacer. Te abrazo, como siempre, querida amiga. Te mando un abrazo y buen fin de semana. Igual, Pedro. Resumen de noticias en la hora central con Pedro Ferriz de Con. Central FM. Equilibrio. Un resumen de lo más importante aquí en la hora central, cuando es la hora con 1 minuto en Bruselas. Joe Biden advierte que si Rusia usa armas químicas en Ucrania, entonces se responderá en la misma medida. La Organización del Tratado del Atlántico Norte abasteció a grupos tácticos de combate en el flanco oriental para enfrentar el uso de armas no convencionales, según informa el propio Jens Stoltenberg, que está
al frente del operativo de la OTAN. El grupo de los 7 también advirtió en contra de cualquier amenaza de armas químicas, biológicas o incluso nucleares. Volodymyr Zelensky, presidente de Ucrania, asegura que hay un riesgo real de que Rusia use armas químicas, acusando a Moscú de lanzar bombas de fósforo. Zelensky pidió a la OTAN ayuda logística sin restricciones. Los líderes del G7 anunciaron que restringirán el uso del Banco Central de Rusia en transacciones de ningún tipo, No habrá transacciones a través de el Banco Central ruso. Estados Unidos dio a conocer una nueva ronda de sanciones dirigidas a más de 400 integrantes de la élite rusa y miembros de la Duma, o sea, del Parlamento ruso. El Reino Unido impuso sanciones a 65 compañías e individuos más, incluido el grupo Wagner, una fuerza militar privada vinculada con Vladimir Putin. El G7 y la Unión Europea informaron sobre un nuevo esfuerzo para compartir información y coordinar respuestas para prevenir que Rusia evada el impacto de las sanciones. La Unión Europea rechazó pagar el gas natural en rublos, como lo planteó el presidente Vladimir Putin. La invasión rusa a Ucrania pondrá fin a la globalización experimentada en las últimas 3 décadas, según dice Larry Fink, el director ejecutivo de BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo. La Organización de las Naciones Unidas aprobó una resolución promovida por Francia en México que culpa a Rusia por la crisis humanitaria en Ucrania y exige el cese al fuego. UNICEF reveló que la mitad de los menores de Ucrania huyeron de sus hogares por la guerra. Trascendió que Estados Unidos recibirá a 100,000 refugiados de la guerra de Ucrania en momentos en que unos 3,5 millones huyen de ahí. La Agencia de Inteligencia Militar de la Federación Rusa tiene desplegados en México más oficiales que en cualquier país del mundo para influir en Estados Unidos, según alerta Glenn Van Herk, que es el jefe del Comando Norte de este bloque de inteligencia militar norteamericana. Ken Salazar, embajador de los Estados Unidos en México, reclamó el apoyo de diputados a Rusia, demandó unidad como hubo entre México y Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial en contra de Adolfo Hitler. Ken Salazar evocó a Benito Juárez y a Lincoln como símbolos de unidad bilateral, diciendo que cuando se ataca y se amenaza a la familia, esta tiene que unirse. La reforma eléctrica debe de respetar los contratos y acuerdos previamente establecidos, porque sin confianza no habrá más inversiones, dice el embajador Ken Salazar ante diputados mexicanos. De ser aprobada la reforma eléctrica, ocasionaría una sangría de muchos miles de millones de dólares, según da a conocer Ricardo Monreal, líder de la bancada morenista en el Senado. La ministra Loretta Ortiz sostuvo que es válido fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad y dar prioridad al despacho de energía que no sea eólica o solar, aunque cueste más, así lo dice, o sea, sin ningún tipo de métrica, análisis, consecuencias económicas, nada. Los proyectos eólicos y solares desplegados en el sexenio pasado fueron sin planeación y sin garantizar la seguridad de la red eléctrica, según dice la CENACE. Se concretó la expropiación de tierras para retomar el fallido proyecto de la hidroeléctrica Chicoacén 2, esto en Chiapas. El monto que se acuerda para el pago, indemnización de los terrenos tomados por la Federación es ridículo, absolutamente ridículo. Pese a los altos precios de los combustibles, los expendedores de gasolina esperan un alza del 2% en abril respecto al 2021 por las vacaciones de la Semana Santa. Banco de México confirmó que subió de manera unánime su tasa de interés en 50 puntos base para llegar la tasa de interés a un día a 6,5%, información que fue adelantada, yo digo, de manera dolosa por el presidente de la República, porque yo no me trago esto de que no sabía que el Banco de México no había hecho el anuncio. Esto es de kinder. Banco de México confirmó que sí subió la tasa, como lo dijo el presidente, y aceptó del presidente una disculpa por haber dado a conocer esta decisión antes que el propio banco. No hay peligro por la autonomía del Banco Central, según dice el presidente
de la Asociación de Banqueros de México, el señor Daniel Becker. Una fuente anónima afirmó que Hacienda fue la que le reveló a López Obrador la decisión de la política monetaria que habría de tomar el Banco Central. La Secretaría y la Subsecretaría de Hacienda declinaron hacer, es decir, Rogelio Ramírez de la O y el señor Gabriel Llorio, secretario y subsecretario de Hacienda, no dieron a conocer ninguna posición, nada sobre los desafortunados comentarios del presidente en la mañanera. Irene Espinosa, subgobernadora del Banco Central, aceptó las disculpas por el madruguete que les dio el presidente de la República. El INEGI informa que la tasa de inflación anual para la primera quincena de marzo fue de 7.29%, ligeramente menor al 7.34% que se esperaba. López Obrador asegura que no se descarta el quitar aranceles a productos para mejorar precios y con esto combatir a la inflación. Y esto ya me suena a un control exagerado que ya vivimos en el pasado, tiempos del presidente de la Madrid, y que no nos llevó a ningún sitio bueno. La falta de nombramientos en la COFESE y en la IFE y en el Instituto Federal de Telecomunicaciones debilita su función, según alertaron expertos. Las plataformas fintech para el envío de remesas deben de tener el mismo trato que los bancos en materia de prevención al lavado de dinero, según opina Bancoppel, que es el segundo operador de remesas más importantes que hay hacia México desde los Estados Unidos. En lo que va del año, el 51% de las personas morales que hizo citas para diversos trámites fiscales no se presentó a ellas, según informó el SAT. La COFESE resolvió que el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México cometió prácticas monopólicas al negarle a UNE el acceso a la terminal y lo multa con 848,800,000 pesos, nada más por estas prácticas. La suspensión de la autorización ambiental para los 3 primeros tramos del Tren Maya fue un error, según el Tribunal Federal de Mérida, y esto le da otra vez la carta abierta al presidente para hacer para consolidar este ecocidio en el sureste mexicano. Artistas aseguran que nadie les pagó para aparecer en los videos de Sálvame del Tren, que se opone a la construcción del tramo 5 del Tren Maya. La Cámara de Diputados suspendió la discusión de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial, luego que legisladores acusaron presiones de las armadoras. El INE adelantará para tan lejos como el día de mañana. A partir de mañana podrán ustedes ver en la plataforma del INE la ubicación de la casilla que van a tener ustedes sobre la revocación de mandato, que será, como ustedes saben, organizada para el próximo día 10 de abril. Y yo aquí les invito. Ya sé todo, hombre. Ya sé que las condiciones son difíciles. Sé que quien convoca nos cae en la punta del estómago. Sé que lo organizó Morena. Sé todo lo sabemos. Pero si nosotros vamos a votar el 10 de abril por bajar al presidente de la silla presidencial y somos más los que vayamos para esto, el presidente se va. Ya sé los teóricos que hablan de hacer vacíos activos y toda una serie de cosas raras. Vamos a hacerle un desaire al presidente. No, en la democracia solamente hay democracia cuando se practica. Y para la democracia no puede haber nada más que demócratas. Y si los demócratas se esconden detrás de un mueble, entonces son cómplices. Porque el silencio es complicidad. Y si tú te abstienes a votar el día 10, lo que estás volviéndote es cómplice de Andrés Manuel López Obrador. Y esto, yo como mexicano, no lo compro. Pedro Ferriz Híjar y Pedro Ferriz Secón. Central FM. Equilibrio. Estoy aquí con Pedro Ferriz Híjar. Ingeniero, es viernes, bienvenido. Gracias por estar aquí al frente. Hombre, más que gustoso de estar aquí con ustedes y con todo el equipo, por supuesto. Oye, viernes de Guerra Fría, ¿eh? Ya
y hay que decirlo tal como es, el presidente Andrés Manuel López Obrador nos ha llevado peligrosamente a un territorio en donde México no debe de estar por su importancia geoestratégica, que es el terreno de la Guerra Fría. Ayer vimos declaraciones de un general del ejército norteamericano diciendo que pues México era el lugar con más espías rusos. Ahorita te presento lo que contestó el presidente de la República en su mañanera, pero hay que empezarle a dar un fondo a lo que está sucediendo. Ayer la vicepresidenta Kamala Harris da un mensaje importantísimo del cual nada más te voy a dar un fragmento. Acuérdense que en diplomacia la forma es fondo. Esto es lo que dice la vicepresidenta de los Estados Unidos. Washington, D.C., although I cannot be with you in person today, it is important for me to express my strong support for the work you are doing within the Alliance for Development and Democracy. There are some basic principles that have guided our democracies for years: human rights, rule of law, equality for all. At a time when we see democratic backsliding among our neighbors and international rules and norms under threat in Ukraine. Esto lo estaba dando en el contexto de la Alianza para el Desarrollo de la Democracia. Entonces, vamos a echarle un poquito de información al tema porque es necesaria. Lo que dice la vicepresidenta es, en momentos en donde vemos debilitadas las democracias de nuestros vecinos. ¿Canadá? Nuestros vecinos somos dos. Uno arriba y otro abajo. Canadá no es el caso. Está hablando en específico de México. Ahora, ¿qué es esta Alianza para el Desarrollo de la Democracia? La vicepresidenta Kamala Harris tiene un encargo muy importante por parte del presidente Joe Biden, que es abatir el problema de la migración. Vino a México, el presidente Andrés Manuel López Obrador le externó su idea de combatir a la migración por medio de plantar arbolitos, y estas ideas han sido rechazadas por parte del gobierno de los Estados Unidos. Inclusive, hace apenas unos días, el presidente de México le reclamaba a Joe Biden de que habían aprobado un presupuesto de $13.6 millones para apoyar a Ucrania y que habían hecho caso omiso de las iniciativas de México. Bueno, ahora se da esta reunión en donde te pongo la foto oficial, en donde el secretario de Estado, Anthony Blinken, se reúne con 3 homólogos, el de República Dominicana, el de Panamá y el de Costa Rica, en México, esta alianza en donde se busca el desarrollo de la democracia. Y México, papantla, tus hijos vuelan. Bye. Afuera de la fotografía. ¿De qué depende esta reunión? Es aquí en donde vienen los fondos para apoyo para el desarrollo de la democracia. Si en algún momento Estados Unidos hubiera pensado en ponerle lana a los arbolitos de Andrés Manuel, esta hubiera sido la foto. Eso hubiera sido la foto. Esto hubiera sido la foto. Esto es un desdén para el gobierno de López. Iba a decirte para México, pero yo no quiero pensar que sea para México. Yo pienso que este es un desdén para el presidente López Obrador, porque aquí no está Marcelo. Estados Unidos sabe que México es importante geoestratégicamente. Olvídense de lo demás. Estamos en un momento de guerra. Vean, por favor, la geoestrategia internacional. Lo que en algún momento lo fue Cuba, en donde Rusia, en ese momento la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, toma este enclave cercano a los Estados Unidos para poder ejercer un ataque. Ayer, un general del ejército de Estados Unidos dice, el lugar en donde más espías rusos hay es México. Y la respuesta del presidente hoy, ante los dichos de un alto general del ejército de los Estados Unidos, ante el Congreso norteamericano, fue lamentable. Así contestó. Nosotros no vamos a Moscú a espiar a nadie, ni vamos a Pekín a espiar qué están haciendo en China, ni vamos a Washington. Entonces se va por la tangente. ¿Pero qué está hablando? Dice, no, pues si nosotros no vamos a Moscú a espiar a nadie, pues ¿a qué tienes que ir? O sea,
Vive Dios. Aparte dijo lo siguiente, dijo sobre el espionaje, es una declaración y nosotros no vamos a cuestionar nada, somos respetuosos de la libre manifestación de ideas. México es un país libre, independiente, soberano, a veces no se entiende lo suficiente, hay que mandarles telegramas avisándoles. De México no es colonia de ningún país extranjero, que no somos colonia ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. México es un país independiente, libre y soberano. Perdónenme que repita las cosas, pero es una transcripción textual de lo que dijo el presidente. Y le pregunto a un reportero ahí, señor presidente, ¿hay espías rusos? No tenemos información. Yo me quedé así, dije, no puede ser. Fíjate, vamos a pensar que no tenga información. Vamos a pensar no me extrañaría. ¿Lo dices? No. Señor presidente, ¿teníamos espías rusos? Es un asunto que aquí no puedo ventilar. ¡Se acabó! Se acabó. Pero no sales por esa tangente. Ahora, es preocupante a dónde hemos llegado. La relación entre México y Estados Unidos está fría. Esto que estamos viviendo es en esencia una guerra fría con México, porque aunque tenemos un intercambio comercial, no estamos hablando de una guerra caliente. Una guerra caliente implica armas, intercambio. Estamos hablando de una guerra fría, en donde hay un silencio que se corta con cuchillo con los Estados Unidos. Ahora, importantísimo lo que hay que ver en este momento de esta relación binacional. Está separada, bien lo decías en el editorial en la mañana, estamos fragmentados por todos lados y yo te digo una cosa, Estados Unidos va a tener que tomar acción ante cualquier tipo de amenaza que pueda haber, porque ya están sonando los tambores de guerra y se están preparando otras naciones. Esto que te voy a presentar parece de película, pero no es chiste. Esto es un video que fue lanzado el día de ayer por Corea del Norte. Ven nada más a Kim Jong-un. Top Gun. ¿Sabes qué es eso? Es un misil nuclear intercontinental que lo presenta el líder presidente, el líder de Corea del Norte, con sus dos más altos generales, haciendo señales de dedos arriba, haciendo señales de estamos esperando el momento. Todo esto se le tiene que ver de trasfondo. No estamos hablando de teorías de complot, estamos hablando de Corea del Norte diciendo 10, ustedes 9, me dicen cuándo empiezan los fregadazos. Y yo estoy listo. Porque yo estoy listo con un misil nuclear intercontinental. Este misil, que lleva años en gestación, desde que Donald Trump era presidente, estos videos causaron tal polémica que acabaron en una reunión con Donald Trump en Singapur. Hay que ver cómo se están acomodando las fichas. Una reunión del G7, una reunión con la Comunidad Europea, una reunión con la OTAN por parte del presidente Joe Biden. Y ahora Biden regresa a Polonia, escenario donde inició la Segunda Guerra Mundial, a reunirse con los refugiados ucranianos. En el momento en el que esto sea visto como un acto de provocación, aquí puede empezar el cataclismo mundial. Estamos en un vértice muy delicado, de verdad, no lo quiero decir como una cuestión que alarme o que no tenga un sustento. Pienso que no habíamos vivido un momento como este desde que terminó la Segunda Guerra. Pero aparte de todo, México está jugando. Ayer lo decía Ken Salazar. México no puede tener una alianza con Rusia. No puede. Lo dijo fuerte y claro, el cambio de discurso del embajador de Estados Unidos en México ha sido importante. México no puede aliarse con Rusia porque si se alía con Rusia,
No van a tener la misma ligereza que se tuvo con Cuba. Es que ¿por qué no lo hicieron con Venezuela? Venezuela está hasta allá abajo. México tiene una frontera de ¿cuántos kilómetros, ingeniero? 3.500 kilómetros. 3.500 kilómetros con agentes rusos infiltrados en nuestro país esperando el momento preciso. Esto parece un guión de película. Ante una situación similar en la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos quiso poner bases norteamericanas en México. Y en aquel tiempo el ministro de Guerra de nuestro país era Lázaro Cárdenas. Ya había sido presidente de la República. Fue ministro de Guerra después de haber sido presidente. Y como ministro de Guerra negoció con los Estados Unidos que quien sería garante que México no sería un territorio para los nazis era el gobierno mexicano. Y Estados Unidos confió en México y no se construyó una sola base militar de la Fuerza Aérea Norteamericana en territorio mexicano. Una sola, ¿eh? Sí, ¿no? Fíjate, se construyó en España. Hubo bases norteamericanas en Polonia. Sí. Hubo bases norteamericanas durante la guerra, ¿no? Turquía, en diferentes lugares, en Francia. Hubo, por supuesto, en el Reino Unido. Pero en México no hubo nada. Hoy, ante esta inestabilidad, en donde el general de la División Norte de los Estados Unidos dice, si hay un lugar en donde hay infiltrados rusos para atacarnos por ese flanco es México, y el presidente desconoce que los hay, y lo dice públicamente, perdóname, pero estamos ante un señor que no sabe gobernar. Que no sabe gobernar. Ese es el problema. Ese es el problema. Ese es el problema. Y habrá que seguir esto de forma muy detallada, porque hay precedentes de conflictos mundiales en donde México jugó un papel clave, como bien lo dice en la Segunda Guerra Mundial, pero no desechemos la Primera Guerra Mundial con un telegrama Zimmerman, en donde México también jugó el papel de decir, déjame entrar a atacar a Estados Unidos por México. Pues sí, México es la puerta de entrada. Es la puerta de entrada. Y habría que decirle al presidente López Obrador, por favor, señor presidente, ¿quiere usted promover una relación de amistad con Rusia? Ahora, le quiero informar, Rusia ya no es socialista, ¿eh? No. Rusia ya no es comunista. Si hay alguien conservador multimillonario, es Vladimir Putin. ¿Qué señales está usted queriendo dar que México está aliado con el Kremlin de Nikita Khrushchev, o con el de Leonidas Brezhnev, o con el de Andropov, o con el de Gorbachev? No, hombre, estás haciendo alianza con uno de los hombres más conservadores y dentro de los líderes mundiales, el más rico de todos. Sin duda. Con ese estás haciendo una alianza. Bueno, tal vez sea más rico Xi Jinping. Y fíjate que estoy hablando del presidente de China, ¿eh? Sí, sí. Entre Xi Jinping y Vladimir Putin tienen más lana que un borrego. Y aquí el presidente de México está haciendo una alianza heroica con Rusia. ¿En aras de qué ideología, presidente? A ver si alguien te informa que Rusia es más capitalista que Washington. Sí, definitivamente. Por Dios. Oye, como última reflexión de viernes, me preocupa el hecho de saber que el presidente ayer ventiló lo de la tasa de interés del Banco de México, diciendo que le habían dado la información, lo que me lleva a pensar que seguramente le dan mucha información y él actúa por pura negligencia. Yo creo que es maltrecho lo que hace el presidente. ¿Tú piensas que no sabe? No, claro que sabe. Por eso no es preocupante, porque siempre sale a decir que no sabe, pero sí sabe. Ay, perdón, me equivoqué. No, a mí me habló gente. Estaba yo volando de Guadalajara para acá. Me habló gente al teléfono, decir, ¿sabes lo que acaba de hacer ahorita el presidente López Obrador? Que dio a conocer esto antes que el Banco de México. ¿Cuándo lo habías visto? Dije, en mi desde que se hizo el Banco de México. La papalotera vida. Cinépolis, seguro es un buen plan. Presenta Hablemos de cine con Ricardo Colorado en Central FM Equilibrio. Y es viernes y saben que después de una semana tan llena de tantas emociones y tanto trabajo, de repente llega el viernes y tenemos que pensar en disfrutar del buen cine que nos ofrece y recomienda Ricardo Colorado, a quien saludo como siempre con gran cariño. ¡Ricardo!
Mi querido Pedro, es tiempo de ver buen cine, lo has dicho muy bonito. Dilo otra vez, Pedro, porque me emociona. Es tiempo de ver buen cine. Oye, Pedro, pues te abrazo. Fíjate que viene ya, Pedro, la entrega número 94 del Oscar y los cambios que la Academia ha establecido para la entrega de los galardones siguen dando de qué hablar por una sencilla razón. La semana pasada hablamos de cómo se sacrificaría tiempo aire en la entrega del codiciado galardón del Oscar, ¿no? En algunas de las categorías, por darle espacio a un show musical que trae una canción de una película que ni siquiera se encuentra nominada al Oscar. Esto generó muchísima polémica dentro de la Academia. Hablamos ya de la caída de las audiencias, los cambios en las reglas de las nominaciones y ahora finalmente, Pedro, después de mucho bla, 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 este domingo 27 seremos testigos de los ganadores, de los meros chicharroneros, Pedro. Y aquí las películas que marcan la diferencia y se desmarcan del resto, pues bueno, tenemos la lista, Pedro, hoy para compartirla con toda nuestra audiencia y los que están nominados y las nominadas para el premio de la Academia para el Oscar. Jane Campion es la directora que hace un regreso estelar con El poder del perro. Esta cinta de Netflix posee, Pedro, las mayores posibilidades de todos, ya que tiene 12 nominaciones, incluyendo la de Mejor Película y Dirección. Por su parte, el mexicano Guillermo del Toro tiene también en la bolsa la nominación de Mejor Película, Mejor Fotografía, Mejor Diseño de Producción y Vestuario por su film El Callejón de las Almas Perdidas. Véanla, esta cinta vale la pena, está en cines. La cinta Drive My Car de Ryusuke Hamachi es una cinta japonesa que consigue 4 cosas muy importantes. La nominación a Mejor Película Internacional, Mejor Película, Mejor Guión Adaptado y Mejor Dirección, lo que constituye un récord histórico de menciones para una película japonesa. Y mientras, Pedro, que Steven Spielberg no deja de sorprendernos y se convierte en la primera persona en ser nominado en la categoría de Mejor Director en 6 décadas distintas. En esta ocasión, por la cinta Amor sin barreras. La Casa de Gucci, otro nominado mexicano, es el director Carlos López. Él viene por su trabajo en la película animada Raya y el último dragón. Desde aquí le mandamos un abrazo fuerte a nuestro amigo Carlos López. Como dato curioso, Pedro, la lista de nominados cambia también este año, ya que se están incluyendo duplas o parejas. Penélope Cruz y Javier Bardem están nominados en conjunto. Kristen Dunst y Jesse Paloms también están nominados en conjunto. Y la ceremonia se va a transmitir, bueno, pues ya sabemos quiénes la transmiten en México. El horario va a ser a las 6 p.m. para los que tienen cable o tienen Dish Sky en TNT. Ahí podrán ver la entrega de los premios de la Academia. Y si usted quiere hacer la tarea, Pedro, para no llegar en blanco, aquí le voy a dejar una lista con los nominados al Oscar. Y lo más importante es dónde pueden ver las películas, porque mucha gente dice, bueno, pues sí está para la película, pero ¿dónde la veo? Aquí ya le hicimos la tarea, nada más tienen que seguir la lista este fin de semana y le van a pasar muy bien. Belfast de Kenneth Branagh ya la pueden ver en cines, esta cinta está nominada al Oscar. El poder del perro de Jane Campion la pueden ver en Netflix. Duna de Denis Villeneuve está disponible en HBO Max. Amor sin barreras, donde está nominado también Steven Spielberg, está disponible en Cinépolis, ahí la pueden ver. Licorice Pizza de Paul Thomas Anderson también está en Cinépolis. Coda, Señales del Corazón, esta es la película que, bueno, celebra Derbez como una de las grandes trofeos de este año, también mexicano. Él aparece en esta cinta, está nominada al Oscar y la pueden ver en Apple TV, Amazon Prime. Ray Richard, una familia ganadora, la pueden ver en HBO Max. No miren hacia arriba, Don't Look Up de Adam McKay, la pueden ver en Netflix. Drive My Car también está en Cinépolis. El Callejón de las Almas Perdidas, Pedro, también está en Cinépolis. Y así ya tienen ahí todas las listas de las películas con los lugares donde pueden verlas para que este fin de semana sea un fin de cine, Pedro, de calidad. Pues ahí estamos y yo creo que hay muy buenas recomendaciones, como siempre.
y todas las agradecemos, y al mismo tiempo pues sabemos que estamos orientándonos hacia la entrega de los Oscar, y por lo mismo yo pienso que sí es fundamental el que tenemos que ver pues para estar actualizados de lo que se está proponiendo en el séptimo arte. Nada más una cuestión más. ¿Podrías considerar que ya el mundo cinematográfico se ha recuperado después de, bueno, todavía no se termina, pero para muchos lugares ya estaremos pues viendo el final de la pandemia? Sí, Pedro, sin duda estamos en una etapa muy interesante porque ya los cines están prácticamente abiertos. Este fin de semana va a ser un fin importante para las salas de cine porque estamos básicamente con un semáforo verde en todo el país. La gente está saliendo de las casas, está acudiendo a los cines. Eso es muy buena señal de reactivación. Es la semana de los premios de la Academia y creo que no podemos hablar de una recuperación al 100% todavía porque hay muchas personas que han modulado, cambiado sus hábitos de consumo de contenido ya en sus casas, siguen con cierta reticencia, pero sin duda las nuevas generaciones sí están yendo al cine. Fíjate que tuve la oportunidad de volver a ir al cine hace apenas unos días y me sorprendió ver la cantidad de chavitos que están llenando las salas, básicamente una sala llena, la gente haciendo las filas para las palomitas, y por un momento sentí que nunca existió la pandemia porque estábamos en una sala completamente llena y eso es una muy buena noticia, Pedro. Entonces, bueno. Y otra cosa importante es que muchos de estos estrenos, como podrás ver, ya están en salas de cine. Es algo que no habíamos visto antes. Era muy difícil ver todas las películas previas al Oscar en el cine o en alguna plataforma y ahora prácticamente estamos homologados, todas las podemos ver. Gracias, querido. Como siempre, te mando un abrazo allá a Chihuahua, con mi cariño. Otro fuerte para ti, Pedro. ¡Ánimo, gracias. Es viernes! Cinépolis, seguro es un buen plan. Presentó Alejandro Reyes, los deportes. Central FM, equilibrio. Alex Reyes, ¿cómo estás? En esta mañana te saludo con todo mi cariño. ¿Cómo estás? Buenos días. Igualmente, Pedro, muy buenos días, gusto en saludarte. Espero que todos tengamos un mejor fin de semana, empezando hoy viernes, que lo que tuvo ayer la selección mexicana, Pedro. Yo no sé exactamente qué está pasando al interior del equipo mexicano, pero cuando jugadores en sus clubes juegan a un mejor nivel y llegan a la selección y se les nota, pues no sé si displicencia quizá no es la palabra, pero sí no salen en el momento más afortunado de sus días. Y ayer la selección mexicana, tendremos que decirlo, tuvo a su portero Guillermo Ochoa como el mejor jugador de la selección. Cuando tu guardameta es el mejor, creo que no hay mucho más que decir. 0-0 ante Estados Unidos, gracias a que Memo Ochoa sigue siendo el portero de la selección mexicana titular y evitó por lo menos un par de goles. Sí, México tuvo llegadas, pero lo mismo de siempre. Raúl Jiménez no está ni por mucho en un gran momento. Jesús Tecatito Corona, que salió de Portugal y se fue a España, tampoco. Y Chucky Lozano quizá es de lo que menos complicado se le ve en su fútbol, siempre tratando de hacer la diferencia, pero no pasa nada con el equipo mexicano. Yo sigo creyendo que no está en riesgo la calificación. Visitan a Honduras el domingo y terminan la eliminatoria recibiendo a El Salvador. Si no llega a calificar México, sería una auténtica tragedia y, bueno, pues sería el acabose para el fútbol mexicano. 0-0. Quienes vimos el partido coincidiremos que esta selección no le gusta a nadie. Puede tener 3-4 minutos buenos, pero no le gusta a nadie, excepto, claro, a quienes están en la banca o en el campo, como Edson Álvarez, que decía esto después del partido. Las ocasiones que generamos, desafortunadamente nos está faltando su último pase, pero la verdad que los que saben de fútbol, los que saben analizar el fútbol, van a saber que hicimos un gran partido. Bueno, digo, a seguir buscando mejorar. Bueno, cuando no hay autocrítica hay poco que hacerle, ¿no? A ver qué pasa el domingo ante Honduras. Gerardo Martino solamente hoy por cuestiones de salud parece que no viaja, aunque creo que su continuidad de cara al Mundial está completamente en duda. Uno de los grandísimos fracasos de cara a Qatar sin duda se dio en Europa. Macedonia del Norte, imagínate tú, Pedro, Macedonia del Norte con 0
historia, bueno, algunos buenos momentos, desde hace 3, 4 años tienen buenas historias. Le ganaron a Italia 1-0 en Italia, en Palermo, al minuto 92 del partido prácticamente se estaba terminando y se tendrían que ir a definición de penales. Macedonia elimina a Italia, segundo mundial consecutivo que los italianos no van a un mundial, y eso que son los últimos campeones de Europa. Qué cosas del fútbol, una de las grandes historias. Todavía no tiene calificación Macedonia, tiene que jugar el martes ante Portugal. Se ve aún difícil para la escuadra de esta naciente historia, pero bueno, pues ahí está uno de los grandes triunfos de su muy corta edad en el fútbol. Y seguimos con el tema de la Fórmula 1, ya está por terminar la primera práctica en Arabia Saudita, Pedro. Allí estará el checo y Red Bull después de el fiasco del fin de semana pasado, que los dos se quedaron a unas vueltas de terminar. Finalmente parece que fue un problema en la bomba del combustible, pero tendrán que redimirse el campeón y el equipo de Red Bull junto con el piloto mexicano. Y para terminar, Pedro, una historia que no sé cómo se leerá. Deshaun Watson, mariscal de campo, hasta hoy todavía de los Tejanos de Houston, tiene 22 denuncias por acoso o abuso sexual. Ninguna ha procedido legalmente. Y hoy parece que los Cafés de Cleveland lo firman por $230 millones. Y así la historia del deporte. Va a ser un tema muy crítico, por supuesto, allá en los Estados Unidos. Un abrazo, Pedro. Gran fin de semana para ti. Gracias. Con todo mi cariño, un abrazo también para ti. Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto. Hasta aquí hemos llegado con este programa. Les agradecemos como siempre y esperamos que a lo largo de este fin de semana estemos juntos por las vías digitales. A nombre de todo mi equipo, que me enorgullece, gracias. Se despide de usted su amigo Pedro Ferriz de Con. Hoy es viernes, todavía hay chance, ¿eh? Hasta aquí presentamos a Pedro Ferriz de Con. En Central FM Equilibrio. Primera emisión. La revolución del intelecto.